Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Cuando son las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias, les saludamos desde nuestros estudios centrales de Radio María, Juan Manuel González en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Un placer poder compartir con ustedes esta hora en la que un miércoles al mes nos acercamos a ese continente apasionante que es el continente africano. África no tiene una sola Nochebuena y una sola Navidad. Tiene muchas, tantas como pueblos, lenguas y tradiciones. Mientras en muchos lugares del mundo la Navidad llega con frío, luces y abrigos, en África se vive de muchas maneras distintas, pero casi siempre con un mismo espíritu de comunidad, música y celebración compartida. Y la Nochebuena es para los cristianos como para nosotros una noche sagrada. No podemos estar allí físicamente, pero sí a través de las ondas. Así que hemos pedido a nuestros misioneros y amigos del programa, que están repartidos en distintos países africanos, que nos cuenten cómo viven allí la Navidad. Y sus testimonios nos muestran que, aunque lejos, el niño que nace une corazones en todo el mundo. Hoy nos acompañará en el programa el padre Jorge Naranjo, misionero comboniano en Sudán, y escucharemos los testimonios que nos han enviado con tanto cariño la hermana Francisca Sánchez, misionera comboniana desde la República Democrática del Congo, el padre Gabriel Domingo, misionero de Liem en Zambia, y el padre Eduardo Díez Caballero, sacerdote del Opus Dei en Kenia. Además, Sara Roca Gersol, junto a su pequeña Jimena Sánchez Roca, pondrán voz a la hermana Maureen Mambusi, misionera comboniana ugandesa en Togo, y nos van a contar cómo celebran la Navidad en este pequeño país. Un recorrido por el continente africano al que hoy muy especialmente ponemos en el pesebre junto a María y José y comenzamos Esto es África. Sudán del Sur, llamado a la unidad y a la responsabilidad colectiva. Encuentros sobre la promoción de la paz y un clima electoral pacífico. La paz es nuestra herencia, la reconciliación es nuestro camino, la unidad es nuestro futuro. La paz no vendrá de un solo grupo, vendrá de todos nosotros, mano a mano, corazón a corazón, pueblo a pueblo y condado a condado. Es la invitación que el obispo de la diócesis de Tombura-Yambio, Barani Eduardo Iboro Kusala, ha dirigido a las autoridades, líderes comunitarios, representantes de la sociedad civil y delegados juveniles, provenientes de los 10 condados del estado de Ecuatoria Occidental, con ocasión del encuentro organizado por la Comisión Diocesana de Justicia y Paz. El obispo resaltó la aspiración de una nueva cultura, en la que los jóvenes no sean una amenaza, sino la mayor oportunidad para el renacimiento de Ecuatoria Occidental, los ancianos la columna vertebral de la cohesión social, y las mujeres madres de paz e hijas de la esperanza, así como de la educación cívica, el cambio de mentalidad y de una nueva cultura basada en la transparencia y la responsabilidad compartida. República Democrática del Congo. El M23 sigue con su avance en Kivu Sur y entra en la ciudad de Kipupu sin encontrar resistencia. Esta ciudad es considerada como la puerta de entrada a los vastos recursos minerales del territorio de Mwenga. La población ya había abandonado la ciudad al conocer que las patrullas del ejército congoleño
se estaban retirando de la zona después de la conquista del M23 de la ciudad de Uvira. El avance de este grupo por la zona se debe en gran parte a la asistencia de un grupo local armado, los Wirwaneo, protagonistas en la larga historia de conflictos intercomunitarios que han dominado las tierras de esta región. Mientras tanto, el brazo político del M23, la Alianza del Río Congo, ha defendido que sus fuerzas siguen actuando a pesar del proceso de paz en curso, argumentando que todas estas operaciones forman parte de una estrategia de defensa ante los ataques del ejército congoleño y su aliado Burundi. Kenia, peregrinación de esperanza y solidaridad de los niños misioneros de la Archidiócesis de Kakamega. Ropa, comida, material para rezar, ayuda económica y sonrisas. Estos son los regalos que unos 30 niños pertenecientes a la obra pontificia de la infancia misionera de la diócesis de Kakamega en Kenia, acompañados por sus animadores, sacerdotes y religiosos, han llevado a sus compañeros de la diócesis de Lodwar, situada en una de las regiones menos desarrolladas del país y cuyo territorio comprende 33 comunidades parroquiales. Durante su estancia en Lodwar, los niños se han comprometido activamente con la comunidad local. En la parroquia de Cristo Rey en Lokichar, han regalado a sus coetáneos rosarios, material de animación y alimentos. En la ciudad de Lodwar, el obispo ha celebrado la Santa Misa para los niños de ambas diócesis. Los jóvenes misioneros también han visitado el santuario de la Inmaculada Concepción, interactuando con las familias y distribuyendo personalmente los objetos que habían llevado. Benín, detenido el opositor beninés Candide Azanay tras el fallido golpe de Estado. El ex viceministro de Defensa y presidente del partido Restaurar la Esperanza fue detenido durante un mitin de su partido. También en las últimas horas se ha sabido que el tribunal encargado de juzgar los delitos contra la seguridad del Estado ha admitido orden de busca y captura para el influencer Kemiseva, conocido por su afinidad con las juntas militares y defensor de la presencia rusa en el continente africano, así como contra el opositor Sabisira Korogoné por su presunta desestabilización del orden constitucional. Los acontecimientos del golpe de Estado se precipitaron cuando los golpistas, que tenían su base militar en el cuartel de Togbin, cerca de la capital Cotonú, comenzaron la operación intentando capturar a altos mandos del ejército. El grupo llegó incluso a tomar la televisión pública para declarar la destitución del presidente del país, Patrice Talon, pero la intervención de las fuerzas de seguridad, con la ayuda de la aviación nigeriana y la inteligencia francesa, terminaron por desarticular la operación en cuestión de horas. Nigeria, liberación de 100 de los escolares secuestrados en noviembre en la escuela de Papiri. El secuestro que se produjo en el estado de Níger fue uno de los peores secuestros masivos hasta la fecha en el país africano. El 21 de noviembre, 303 estudiantes y 12 miembros del personal administrativo fueron secuestrados del internado mixto de St. Mary's. Unos 50 de ellos lograron escapar poco después, dejando a 265 en manos de los secuestradores. No se sabe si el rescate de los otros 100 escolares se ha producido mediante negociaciones con los atacantes o a través del uso de la fuerza. Los 100 niños rescatados llegaron a la capital nigeriana, Abuya, y está previsto que sean entregados a las autoridades del estado de Níger el lunes. Medios locales señalan que los jóvenes rescatados están siendo sometidos a chequeos médicos. Aunque los secuestros para pedir rescate son comunes en el país, como una forma que tienen delincuentes y grupos armados de obtener dinero rápido, la oleada de ataques de noviembre puso de relieve la ya de por sí grave situación de seguridad en Nigeria. El país se enfrenta a una prolongada insurgencia yihadista en el noreste, mientras que bandas de bandidos llevan a cabo secuestros y saquean aldeas en el noroeste.
God who holds me. It's your promise to me. You will never leave me. In the middle of the sea, I will trust in you always. All I have is in you, Lord. In you alone I find my all. You are the one. En un país donde la mayoría de la población practica el Islam, la Navidad se celebra principalmente entre las comunidades cristianas, quienes mantienen vivas tradiciones religiosas y familiares. Hoy en SOS África hemos querido acercarnos a esta festividad y cómo se mantiene viva en un entorno cultural y religioso diferente al de otras partes del mundo. Pero también en esta tarde queremos recordar a este país africano que lleva años sufriendo a causa de un conflicto y enviarle así nuestra cercanía y oración. ¿Y quién mejor para acercarnos a este país que nuestro invitado de hoy? Nos acompaña el padre Jorge Naranjo Alcaide, misionero comboniano y director general del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología de Jartum. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, primero darte las gracias por acompañarnos nuevamente en el programa y, bueno, preguntarte cómo te encuentras y cómo está la comunidad comboniana allí en Sudán. No, bien, gracias a Dios. Y bueno, pues la comunidad comboniana fue honorada, digamos, antes de ayer por la visita del primer ministro de Sudán que visitó nuestra parroquia, pero también otras iglesias de otras confesiones religiosas para expresar un poco la solidaridad también del gobierno a la comunidad cristiana. Uh-huh. ¿Cuántos advientos y navidades has pasado en Sudán? ¿Muchos? 16. Muchos. ¿Cómo se vive, cuéntanos, en este tiempo de Adviento en una comunidad cristiana en Sudán, un país donde la gran mayoría de la población es musulmana, un 90 o más %? Sí, cuando uno pasea por las calles de una ciudad en Sudán, no nota ningún signo de la llegada de Navidad. No hay iluminación navideña o árboles de Navidad, excepto en instituciones de carácter más cristiano, en nuestras escuelas de la iglesia, donde son como islitas, donde se vive un poco el ambiente navideño. En un contexto de dificultades como el que lleva ya viviendo tiempo Sudán, ¿qué significa esperar durante este tiempo de Adviento, que ya está terminando? La palabra esperar, desde que empezó la guerra, el 15 de abril del 2023, pues tiene mucho que ver con la espera de la paz. Esta guerra ha causado más de 11 millones de desplazados, muerte, destrucción de infraestructura, de sueños, de proyectos, y por lo tanto hay un cansancio en la población por lo que está causando esta guerra. Y por lo tanto esperar significa esperar la paz. Es la principal esperanza del pueblo sudanés hoy, cristianos, pero también de los musulmanes. ¿Y cómo se celebra la Nochebuena y el día de Navidad en la comunidad allí? En la Nochebuena, la noche de Navidad, del 24, pues participan en la misa normalmente los fieles que lo hacen los domingos. Hay que tener en cuenta también que es difícil para la gente, pues no es como aquí en Europa que la gente viene con su coche personal, hay que moverse con transporte público y de noche la inseguridad es grande. Uh-huh. Por tanto, no es fácil participar en la misa de la Nochebuena. En cambio, no sucede lo mismo en la misa de Navidad, que se celebra por la mañana temprano a las 8:30, y la cantidad de gente es tan grande que normalmente no se celebra en la iglesia.
En Port Sudán la celebramos en el patio de la escuela secundaria porque viene, como decía, una cantidad tan inmensa de gente, no solo los que vienen los domingos, sino cientos y cientos de personas que nunca vienen a misa excepto el día de Navidad. Y algunos de ellos pues han hecho 80, 90 kilómetros porque no hay tantas parroquias accesibles, no hay una posibilidad de celebrar la misa en tantísimos lugares, y por lo tanto la gente se desplaza kilómetros y kilómetros, aprovecha también para visitar a familiares en el lugar donde hay una parroquia y donde por tanto se puede celebrar la Eucaristía. Y bueno, esa misa de Navidad pues es preciosa también, sobre todo para los sacerdotes que tenemos la oportunidad de oír a las personas en confesión y bueno, pues antes de la misa, cuando nos sentamos, pues escuchamos a gente que no ha participado en la misa a lo mejor durante años y es en esta ocasión de Navidad que vuelven al encuentro con el Señor. Y la música, los cantos tan importantes ahí en África y la liturgia, ¿qué papel tienen en estas celebraciones? Es un papel fundamental y de hecho, desde el punto de vista litúrgico, preparar la Navidad significa fundamentalmente para la gente pues preparar los cantos de la misa de Navidad. Aquí hay que pensar también que en una misa normalmente en Sudán no es que el que canta es el coro, un número limitado y reducido de personas, sino que canta la comunidad toda y el coro tiene el papel de animar a toda la comunidad a involucrarse en el canto durante la celebración. Entonces lo preparan con mucho esmero durante el tiempo de Adviento. O sea, preparar el camino al Señor para muchos jóvenes es prepararlo mediante el canto, de manera que en la misa de Natal, de Navidad, pues es una explosión de alegría. ¿Hay algún momento decías que has pasado 16 Navidades allí, algún momento de la celebración que te haya conmovido especialmente a lo largo de estos años? Hay varios. Seguramente la primera celebración de Navidad que tuvimos después del inicio de la guerra fue muy, muy fuerte, en el sentido de que la Navidad supone un mensaje muy fuerte de paz, ¿no? Las lanzas se convertirán en podaderas, los instrumentos, vamos, de batalla en instrumentos de agricultura, enemigos como el león, el cordero, pues estarán juntos. Uh-huh. Un mensaje de reconciliación y paz muy fuerte. Y claro, poder celebrar la misa el 25 de diciembre del 2023 en medio de la guerra apenas comenzada, pues era algo muy bonito para gente que sobre todo había tenido que huir de sus hogares y vivía en una situación de estrés, preocupación. Y luego cuando, por ejemplo, el momento del Gloria, ¿no?, en las Eucaristías en Sudán, es una explosión impresionante de alegría y que conmueve mucho. ¿Qué aspecto del nacimiento de Jesús cobra más fuerza cuando se celebra en un entorno marcado por la precariedad? Pues se entiende muy bien el hecho de que Dios escogiera un contexto tan sencillo, que es la realidad que viven nuestros cristianos, ¿no? Pues digamos que el pesebre o la realidad en la que nació Jesús es la realidad cotidiana en la que viven la mayor parte de nuestros cristianos en las afueras de las grandes ciudades. La mayor parte de nuestros cristianos pertenecen a Sudán del Sur o a los Montes Nuba, Uh-huh. que son naciones más marginadas y por lo tanto que viven en las periferias de las grandes ciudades de una manera muy sencilla. Quiere decir pues que no es que haya en las casas un grifo y tú abres el agua, pues la gente duerme en el patio, ¿no? Hay que traer el agua, o sea, un poco imaginarse la realidad en la que nació Jesús, pues no es tan lejos, es muy cercana a su realidad cotidiana, ¿no? ¿Hay tradiciones locales que se hayan incorporado a la preparación de la Navidad? A ver, la población cristiana pertenece a muchísimas tribus
Es decir, en nuestra realidad de Port Sudán o en las grandes ciudades de Sudán, es una realidad muy multicultural. No es que predomina una cultura y esa cultura pueda, digamos, vive la Navidad de una manera pues inculturada, ¿no? Ujú. Además en las zonas más rurales o en los montes Nuba. Lo que sí son características muy claras y que tampoco son tan extrañas para nuestra cultura occidental es el hecho de que Navidad es un tiempo pues para visitar a familiares, amigos. Seguramente no se organizan las comilonas que se organizan por aquí, pero sí el hecho de visitar, tomar un té con unos dátiles juntos, ver cómo van las cosas, es un tiempo de encuentro también. ¿Qué podemos aprender nosotros del modo en el que el pueblo sudanés vive la fe y la esperanza? Es decir, el hecho de que estas personas estén dispuestas a viajar kilómetros y kilómetros hasta un lugar donde puedan celebrar la Eucaristía, habla de la importancia que tiene esa celebración, ¿no?, para la gente. Y bueno, pues quizás nos podamos preguntarnos hasta qué punto la celebración de la Eucaristía de Navidad y del misterio de la Encarnación es relevante para mi vida, ¿no? Quizás esta Ujú. podría ser. Y después de tantos años viviendo en el continente africano, ¿qué mensaje de Navidad te gustaría enviar a quienes nos están escuchando? He mencionado pues que Sudán desde el 2023 sufre un conflicto bélico terrible del que la mayor parte de la gente en España pues no sabe demasiado. Y bueno, pues preparar el camino al Señor quiere decir trabajar por la paz. Y ese es el mensaje que se necesita en Sudán. Hay un trabajo interno de reconciliación entre los bandos enfrentados, pero hay también un trabajo a nivel global, ¿no? Porque vemos que se está expandiendo una cultura de la guerra, donde la guerra parece la solución lógica a los problemas. Y bueno, por ejemplo, para ser así concreto, ¿no?, en el conflicto en Sudán, uno de los bandos armados, el que comete más tropelías precisamente, pues está armado por los Emiratos Árabes, ¿no? Estos Emiratos Árabes pues tienen acuerdos comerciales de venta de armas de billones de dólares pues con los Estados Unidos, con países europeos y bueno, pues dejar que estos mecanismos continúen generando violencia va contra el mensaje de Navidad, ¿no?, que es un mensaje de paz. Y por lo tanto, pues el mensaje es: hay que trabajar por la paz a nivel personal, a través de la oración, a nivel familiar, pero también hay que tener esta visión global de un mundo en el que la guerra parece la palabra más lógica en estos días. Y Jorge, ya que estás en el programa, aprovechamos para preguntarte, nos hemos centrado en la Navidad, pero sí quería preguntarte cómo está el tema por Sudán. ¿Hay alguna perspectiva de paz? ¿Está más tranquilo? Pues el conflicto continúa, se va desplazando por diversas regiones. Ahora mismo las principales batallas tienen lugar en el oeste del país. Podemos decir que el país ha quedado dividido en dos, fundamentalmente. La parte occidental bajo la Fuerza de Apoyo Rápido, que serían este grupo, apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, y digamos la parte central, que corresponde con el río Nilo hacia el este, está bajo el poder del ejército. No parece haber una disposición para negociar y por lo tanto, una vez que pues esta milicia continúa recibiendo mercenarios, soldados y armas, pues esta guerra no parece tener visos de acabar en breve. Pues Padre Jorge Naranjo, alcaide misionero comuniano en Sudán, mira, nos quedamos con este mensaje tuyo, ¿no?, de hay que trabajar por la paz, personalmente, en la familia y a nivel global también. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa y te mandamos, bueno, feliz Navidad y para ti y para toda la comunidad comboniana y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por acordaros de la comunidad cristiana en Sudán. Siempre, muchas gracias a ti. Adiós.
Y desde Sudán nos trasladamos al corazón del continente africano, a la República Democrática del Congo, un país que también como Sudán atraviesa una situación grave de conflicto y desde donde nos llega este testimonio sobre cómo se celebra la Navidad. A pesar de las dificultades, la fe, la familia y las tradiciones siguen vivas, llenando de esperanza y de calidez los hogares y las comunidades. Vamos a escuchar a la hermana Francisca Sánchez Crespo, misionera comboniana, que nos lo cuenta desde Kisangani. Buenas tardes, Beatriz, y también a todos los oyentes de Radio María. Yo soy la hermana Paquita Sánchez, misionera comboniana de Gajate, Salamanca. Me preguntas, Beatriz, que os cuente cómo vivimos el Adviento, cómo lo hemos vivido y también cómo vivimos la Navidad en comunidad y nuestra gente donde me encuentro aquí en Kisangani. Primeramente quiero agradecerte de darme esta oportunidad de compartir esta convivencia y lo hago con muchísimo gusto y alegría. Pues bien, como comunidad acordamos en nuestro encuentro todas de hacer una hora de adoración de las 5 a las 6 de la mañana, terminando con la novena del Niño Jesús de Praga y pidiendo por la paz en el mundo y que terminen las guerras. También la adoración de los viernes de 8 de la tarde a las 6 de la mañana del sábado, del día siguiente. Esta adoración la hacemos cada una de las hermanas y postulantes una hora cada una. Y a las 6 menos cuarto, digamos, rezamos laudes y ya nos vamos a la misa a la parroquia a las 6 de la mañana. Ciertamente que en esta adoración pedimos por la reparación de todo el mal que pasa en el mundo y pedimos de una manera especial el fin de las guerras, y la guerra sobre todo aquí en Congo, donde el sufrimiento es muy grande y ya pues van millones de muertos y bueno, pues ya creo que se conocen muchas cosas de lo que está pasando por aquí. Como comunidad también decidimos dejar la carne, la fruta y bueno, pues otras cosas para al final ver lo que se puede recaudar y compartirlo con algunas familias más necesitadas, sea en casa como, por ejemplo, algunas veces en los hospitales, ¿no? La Navidad es una fiesta entrañable para todos y la Nochebuena, digamos, la empezamos con la misa, ¿no? Aquí, pues a las 8 de la tarde, temprano, debido a la inestabilidad e inseguridad del país. La misa puede durar 3 horas, depende, pero la alegría manifestada por toda la gente es enorme, a través de cantos, música y danzas. Y al final yo suelo callarme porque me emociono, ¿no? El ver la gente de esa manera, ¿no? Con tantísima alegría, danzando y cantando. Bueno, pues doy gracias a Dios por esta alegría manifestada, que la gente parece olvidar las penas, las situaciones que pueden estar viviendo. Las familias en general viven la Navidad, dan la alegría, ¿no? Y suelen reunirse las familias, ¿no? Se meten 2 o 3 familias, las que están más cercanas y comparten la comida y bueno, en estas fiestas suelen estrenar vestidos, bueno, pues la gente está llena de alegría en estas fiestas, ¿no? Por la Epifanía, ¿no? Por la Epifanía, la fiesta de los niños, pues ya es de varios años que solemos acoger los niños aquí en casa. Bueno, primeramente vamos a visitar los niños, que ahora hay muchos niños desplazados, muchísimos, a causa de las guerras, ¿no? Como están un poco lejos de nuestra casa, pues vamos antes a visitarlos
Y el día de la Epifanía, aquí este año será el 4 de enero, porque aquí las fiestas se hacen siempre en domingo. Entonces, aquí los niños del barrio, los niños del centro donde colaboramos, un centro de niños abandonados en rotura familiar, pues vienen a nuestra casa, los acogemos en nuestra casa. Y bueno, pues ya vienen, ya conocen el ambiente y vienen muy contentos. Las madres los ponen los vestidos que pueden estar más bonitos o nuevos y bueno, vienen muy, muy contentos, ¿no? Entonces, al entrar en casa, pues como hay el jardín, el verde y todo eso, pues se dan volteretas, bueno, disfrutan muchísimo del jardín, del ambiente y de todo eso. Suelen venir a partir de las 3 de la tarde, a las 6 suelen venir unos 110 niños, ¿eh? Y entre 4 y 12 años, ¿no? Son pequeños, ¿no? Porque la fiesta es para los más pequeños. Los acogemos con muchísima alegría, les presentamos el nacimiento de Jesús, cantamos villancicos, los niños dicen poesías, danzas, juegos, se les invita a hacer actividades, ¿no? Y en el verde se dan volteretas, disfrutan a lo lindo. Les ofrecemos la comida lo mejor que podemos, por ejemplo, no sé, un poquito de arroz, frijoles, el pollo, bueno, pastelitos de los que hacemos aquí, viñet, y los ofrecemos a cada uno también una bolsita de plástico con bizcochos y caramelos, porque es la Navidad y eso pues es el regalo, ¿no?, que han recibido de Navidad y lo llevan a casa con muchísima alegría y muchísimo cariño y así lo comparten con sus familias. Bueno, un poquito brevemente pues he compartido estas convivencias y es muy bonito cuando ya se van. La mayoría de los niños se vuelven atrás para decirnos gracias, merci, monsieur, gracias hermana, gracias hermanas. Y bueno, pues esta fiesta la podemos realizar gracias a la ayuda de mucha gente. Hay gente de la España, gente de Italia, que nos dan esta oportunidad mandándonos algo para que podamos celebrar esta fiesta, ¿no? Entonces aprovecho a través de Radio María agradecer pues muchísimo a toda esta gente que nos ayuda, y en nombre de los niños, en nombre de nuestra comunidad, os decimos gracias de corazón y que el niño Dios llene de su amor nuestro corazón. Un abrazo a todos y feliz Navidad desde el Congo. Hasta pronto. Y justo en esta tarde en que termina el Adviento, continuamos con nuestra campaña de Radio María. Queremos seguir siendo ese instrumento de la Virgen para poder llevar la esperanza a través de las ondas, para poder llevar la luz del Evangelio a tantas almas que les falta esperanza, precisamente porque no lo conocen. Como ya saben, Radio María se sostiene solo gracias a los donativos de sus oyentes, así que les vamos a invitar a que colaboren con nosotros. El padre Luis Fernando de Prada nos explica cómo podemos hacerlo. Al entrar en la fase final del año jubilar de la esperanza, queremos agradeceros a todos los que habéis hecho posible que un año más Radio María haya seguido cambiando vidas e infundiendo esperanza en todo tipo de situaciones. En efecto, somos testigos de cómo esta radio está siendo instrumento de conversión de personas alejadas de Dios, de formación de otras en la fe y espiritualidad, de consuelo y compañía en etapas de especial sufrimiento y soledad,
de orientación en problemas familiares, psicológicos, adicciones, etc. En este tiempo de Adviento te pedimos que no dejes de ayudarnos con tu oración, voluntariado, donativos y testimonio apostólico para que esta próxima Navidad y año 2026 Radio María pueda seguir llevando a todos la esperanza de la presencia entre nosotros del Señor Jesús, nacido de la Virgen María para nuestra salvación. Colabora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Y continuamos nuestro viaje sin movernos del estudio, porque nos llegan dos testimonios muy especiales sobre cómo se vive la Navidad. El primero nos lo envía desde Zambia, en el sur del continente, el padre Gabriel Domingo Rodríguez Redondo, sacerdote diocesano de Elieme. El segundo desde Kenia, en el este, de la mano del padre Eduardo Díez Caballero Alonso, sacerdote del Opus Dei en Nairobi, Kenia. Con ellos vamos a descubrir cómo celebran estas fiestas tan especiales en lugares tan diferentes y al mismo tiempo tan cercanos de corazón. Buenos días, Beatriz y todo tu equipo que hacéis posible este precioso programa misionero en Radio María, la radio de la Virgen. Y un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los radioyentes. Soy Gabriel Domingo, sacerdote diocesano de la diócesis de Burgos y trabajando como misionero en Zambia desde hace 20 años a través del IEME, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, que es un cauce misionero para los sacerdotes diocesanos. ¿Cómo es el Adviento, la Navidad en esta parte del planeta? Bueno, Zambia, como sabéis, está en el hemisferio sur. Entonces, la primera nota importante es que ahora en el hemisferio sur es el verano, hace mucho calor y es época también de lluvias. Por eso el primer año me resultó muy sorprendente el celebrar la Navidad pues casi en camiseta. Imaginaros a uno de Burgos aquí pasando calor en Navidad, cuando en Burgos con el frío que hace me resultaba muy chocante. Es época de lluvias también y toda la gente pues se dedica desde finales de noviembre a arar y cultivar la tierra. Algunos de los campos les tienen un poco alejados y hace pues que se desplacen de lunes a sábado a pequeñas casitas que hacen en los campos para trabajar allí y ya el sábado por la tarde regresan de nuevo al pueblo, al centro, para celebrar especialmente pues el domingo. También diciembre es tiempo de vacaciones para los niños. Las escuelas cierran durante un mes. Y esto ayuda a los niños pues también para que puedan echar una mano a los padres en los campos y también pues tener esos momentos libres pues para preparar la representación navideña en los centros, en las parroquias, el preparar también su fiesta de Navidad y se suelen hacer también algunos programas con niños en esta época, especialmente con las niñas, las estelas,
que son las niñas que hacen la coreografía durante la Eucaristía en los cantos, y también con los monaguillos. Se suele tener un encuentro con ellos para ayudarles a preparar y disfrutar de este tiempo de Navidad. El Adviento es un tiempo también que se prepara muy bien desde el tema de la liturgia y de la música. Por eso todos los coros van a tener un encuentro de un día antes de comenzar el Adviento para preparar canciones de Adviento, Navidad, para conocer la liturgia, para que estos días pues sean vividos con intensidad. También a nivel de la parroquia hemos hecho como una especie de Via Crucis, pero que son con las estaciones llenas de esperanza, con todas las estaciones que están preparando el nacimiento del Señor. Lo llamamos Camino de Gozo. Por eso, y lo hacemos los jueves por la tarde, y por ello nos ayuda también a preparar mejor con estas 14 estaciones pues el gran día del nacimiento de Jesús. Para la Navidad, el Consejo Parroquial organiza también la preparación de una comida de toda la parroquia. Aquí la gente no se marcha a sus casas a comer, sino que lo bonito y la gran celebración es que comemos todos juntos. En todos los centros se prepara la pasta de maíz tradicional con cabra, con pollo, con vegetales, con alubias, y acompañado de la típica bebida fermentada de maíz que se llama el muncoyo. Es un cierto parecido a la horchata y fermentado. Después, el día de Navidad también en muchas parroquias es el momento para el bautismo de los bebés, los bautismos de niños que han nacido en ese año en las familias cristianas. También la decoración de la iglesia forma parte, es uno de los puntos importantes para que al entrar en la iglesia todos se sientan sorprendidos con el árbol de Navidad, el portal de Belén, las luces. Ya sabéis que en las zonas rurales, como sucede también en España, pues no se suelen poner muchas luces. Por lo menos intentamos que al menos la iglesia pues que esté muy bonita, y al celebrar la Nochebuena y la Navidad pues que sea algo muy especial. También los sacerdotes del arciprestazgo, aquí somos 3 parroquias, que aunque estamos un poco distantes, ya sabéis que aquí las diócesis en África, Zambia, son muy grandes, muy extensas, y las otras 2 parroquias con las que formamos el arciprestazgo están a 70 y 125 kilómetros, pero intentamos juntarnos en los días especiales, como es el entorno de la Navidad, también para tener una comida juntos, para celebrar la Navidad y preparar pues algún programa para el nuevo año, el 2026. Pues así es un poquito como estamos preparando aquí en Zambia con mucha alegría y mucha ilusión este tiempo de Adviento, camino de la Navidad. Pues recibid mi bendición, todo el amor de Dios en estos días que se haga presente en vuestras vidas, especialmente para los más mayores y enfermos, y que el niño Jesús, que encontró refugio en África, en Egipto, cuando Herodes lo quería matar, pues que siga bendiciendo este continente con el don de la paz. Y no solo el continente africano, sino todo el mundo, que harta falta nos hace, ¿verdad? Que todos los dirigentes y que todas las gentes de buena voluntad puedan contribuir al don de la paz para encontrarnos todos y sentirnos todos hermanos, y que el nuevo año 2026 esté lleno de bendiciones. Feliz y santa Navidad para todos. Las fiestas de Navidad aquí en Kenia, especialmente en Nairobi, son muy especiales. Son días que en general los kenianos los celebran a lo grande. Son las vacaciones largas del año, es como vuestro verano. Entonces la gente la celebra principalmente en familia. La gente de Nairobi, por ejemplo, vuelven a sus ciudades de origen, a sus pueblos de origen, y toda la familia se reúne
especialmente el día 25, el día del nacimiento del Señor. Hay una celebración especial en la familia, se celebra especialmente en la comida del 25, aunque todo el día es un poco de preparación para la reunión familiar, y es el día también en el que se reciben regalos, el día 25 de diciembre. De alguna manera también el día final de año también se celebra de alguna manera. Naturalmente el día 25 la gente va a misa, quizás el de víspera, el día 24, o muchos de ellos van el día 25 de celebración del nacimiento del Señor. Como decía, el Año Nuevo también se celebra de alguna manera especial. Y básicamente estos son las Navidades, porque al principio del año, el día 2 o el día 3, la gente vuelve a trabajar, los colegios empieza el año académico en los colegios de primaria y secundaria. Esos primeros días de enero no celebramos realmente la Epifanía como la celebráis vosotros el día 6 de enero, la celebramos el domingo que esté más cercano al día 6, y no hay ninguna celebración especial ese día. Así que, como veis, la celebración de Navidad especialmente es el día 25. Y no tenemos muy desarrollado, como en otros países, y especialmente en España, la decoración con el nacimiento, aunque poquito a poco esto va llegando, y en general pues los misioneros que estamos aquí intentamos que esa tradición de la Iglesia que empezó en Italia con San Francisco de Asís, pues se extienda por todo el mundo, y naturalmente también aquí en Kenia. En las parroquias sí que hay un nacimiento, y especialmente los misioneros italianos han hecho una labor extraordinaria con eso, y bueno, poquito a poco la están poniendo también en las familias con también el árbol de Navidad. Y básicamente así es como resumiría yo las Navidades de Kenia, muy familiar y muy pensando en el nacimiento del Señor. Y finalizamos nuestra ruta en un país muy pequeño de África Occidental. Nos trasladamos ahora a Togo. Sara Roca Gersol y su hija Jimena ponen voz a un relato que nos cuenta cómo se celebra la Navidad allí. Lo escribe la hermana Maureen Mambusi, misionera comboniana de origen ugandés, y a través de sus palabras sentiremos la ilusión de los niños esperando al niño Jesús, el calor de las familias reunidas y la alegría que llena cada rincón. La Navidad se celebra de forma única en cada país. Yo soy de Uganda y el modo de vivirla es diferente a como se vive en Togo, donde trabajo actualmente. En la parroquia Marie Mère du Redentor de Adidogome, que es donde trabajamos las misioneras combonianas, la Navidad se vive muy centrada en los aspectos religiosos y litúrgicos, pero también hay un componente social muy fuerte. Hay un aspecto familiar muy fuerte, y también puedo decir que esta fiesta se caracteriza por un fuerte énfasis en los valores de la solidaridad, el compartir y el amor, tanto en las iglesias como en las iniciativas comunitarias. Las parroquias se organizan y preparan donaciones de comida, jabón, bebidas, para compartir con aquellos que no tienen la posibilidad de obtenerlos. Los días que preceden la Navidad en las celebraciones litúrgicas se subrayan mucho los valores de la solidaridad, la ayuda mutua, la paz, la reconciliación y el apoyo a los más vulnerables. Se organizan días de confesión para que todos los cristianos puedan confesarse antes de la celebración de la Navidad.
Se realiza también una novena y se organizan conciertos de villancicos y se invita a todos los cristianos a participar. Pero de un modo particular, la parroquia dedica mucha atención a los niños. Hay muchas actividades centradas en ellos, con regalos y juegos, mercados navideños, reuniones familiares, oraciones preparatorias para la celebración y marchas navideñas. En Lomé, especialmente en la parroquia Marie-Mère du Rédempteur de Adidogome, una semana antes de la celebración de la Navidad, se organiza una marcha de niños en la que estos caminan cantando villancicos, visitan las familias, las tiendas, los conventos, etc., y se les dan regalos. Ellos suelen representar el nacimiento de Jesús, organizándose con antelación para ayudar a los cristianos a vivir bien este acontecimiento. Son muy activos y muy participativos. Una particularidad aquí en Lomé es que el día de Navidad casi todas las personas van a la iglesia vestidas de blanco y después de la misa los cristianos se reúnen con sus familias y continúan con la celebración en sus casas. Después del día de Navidad, los diferentes grupos organizan sus propias Navidades. Por ejemplo, Navidad de los niños, Navidad de los jóvenes, etc., para seguir compartiendo juntos como cristianos la alegría del nacimiento de Jesús. El día de la Epifanía, todos los niños están invitados a la parroquia y se organiza una de fiestas para ellos, llamada Navidad de los Niños. Durante esta fiesta se reparten regalos a todos los niños. Y llegamos al final del programa. Les recordamos que pueden escribirnos al mail estoesafrica@radiomaria.es. Estaremos encantados de recibir sus historias, sugerencias, comentarios y recuerden que todos nuestros programas están disponibles en el podcast de Radio María para escucharlos cuando quieran. Muchísimas gracias a todos los misioneros que nos han acompañado hoy con sus testimonios recorriendo el continente africano. Al padre Jorge Naranjo, misionero comboniano en Sudán, por habernos acompañado en el programa, la hermana Francisca Sánchez Crespo, misionera comboniana en la República Democrática del Congo, al padre Gabriel Domingo, misionero del IEM en Zambia, y al padre Eduardo Díez Caballero, sacerdote del Opus Dei en Kenia. También a Sara Roca Gersol y a la pequeña Jimena por su colaboración en el programa. Gracias a Juan Manuel González, haciendo posible el programa desde control de sonido, y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Si Dios quiere, en 4 semanas volveremos a estar con ustedes. Les deseamos muy feliz Nochebuena y que el niño Jesús, que ya va a nacer, llene sus familias y sus hogares de toda la paz y el amor que solo Él puede dar. Que María los guarde y acompañe siempre. Esto es África, con Beatriz Luengo. Tutenda Maria, nafasi na